Si quieres aprender a maquillarte, llegaste al lugar correcto. Llevo 3 años desde que me empecé a tomar en serio el maquillaje y veme ahorita, o sea, ¿estás enamorada de mí? Yo estoy enamorada de mí. Este video no es como cualquier otro que te vas a encontrar en internet donde te dicen cómo maquillarte. Y si a ti te encanta el maquillaje en general, quieres empezar a maquillarte y no sabes cómo, o ya te saben maquillar pero no sabes cómo mejorar, esta es la guía definitiva de los consejos de Giselle Kim para mejorar en tu maquillaje, no importa si eres principiante o simplemente quieres subir de nivel. Yo para nada soy maquillista profesional. A lo largo de estos 3 años he compilado consejos que para mí son indispensables. Probablemente muchas de estas cosas no las sabes. No necesitas estudiar como tal el maquillaje, pero sí necesitas ser consciente de lo que haces. Porque yo tampoco sabía lo que hacía hace 3 años. Claro que si llegaste a este video es porque quieres mejorar y te estoy ahorrando años de práctica y de búsqueda, Shadow y yo te invitamos a que te suscribas al canal para que no te pierdas los videos de maquillaje todos los sábados. Y si tú tienes algunos consejos, también puedes dejarlos en los comentarios. Ve por tu tacita de café, tu panecito, tu huevito. Ya se acabó la semana de chambeo. Feliz sábado. Y aquí te van los secretos de Giselle Kim. No te vayas a espantar con mi jeta en las próximas tomas, estás advertida. Inauguro oficialmente este video. ¡Go, go, go! Giselle, ¿qué le pasó a tu fleco? Cosas, amigos, le pasaron cosas. No te voy a hablar de productos, porque puedes aprender con lo que ya tienes. Ojo, van a ser reglas que tú tienes que recordar cada que quieras maquillarte. Empezaremos con las brochas. Tip número 1. Brochas planas para aplicar producto y brochas peludas como tú para difuminar. No es muy necesario saber para qué te sirve cada brocha porque esto te va a limitar. Si tu brocha es plana, dura y no tiene tanto pelo, vas a poder aplicar más producto. Por otro lado, si es peluda, suave, no se siente tan densa, te va a servir muy bien para difuminar o mezclar colores. ¿Ves la diferencia? Estas dos son similares, pero una es más pequeña y plana en comparación de esta que es peluda y gorda. Como te digo, obviamente tú eres libre de hacer lo que tú quieras con tus brochas. Nada más recuerda, mientras menos pelo es más precisa. Las gruesas son para hacer trazos que no son tan finos. Te tardas mucho más utilizando peludas. Número 2. Recuerda esto, si utilizas un labial muy fuerte, no utilices sombras cargadas y viceversa. Me voy a humillar solita con fotos mías como ejemplo para que entiendas. Yo soy mi víctima porque quiero transparencia en este canal. Antes de que yo empezara a querer tomarme en serio el maquillaje, así es como me maquillaba. Ese desastre, güey. Las cejas muy oscuras, los labios muy cargados, no hay un balance, se ve raro. Y mira ahora como siempre tomo en cuenta este dato que te estoy diciendo. Depende mucho qué quieres que sea el enfoque. Yo como tengo esta zona de aquí prominente en comparación de mis ojos y mis cejas, por ende busco que mis ojos resalten más que mi boca. Mi boca acapara la mayor parte de mi cara. Queremos armonización. Que el labial no opaque el maquillaje de tus ojos, o si quieres que tu labial resalte más, tienes que traer menos color aquí arriba. Si tomas en cuenta este consejo en específico, vas a poder jugar mucho más tranquila con tu maquillaje. Y una vez que te acostumbres a eso, tu vida va a cambiar. Número 3. El cabello complementa el maquillaje. ¿Tú me vas a creer si te digo que nunca vas a estar 100% convencida de tu maquillaje si no estás arreglada? Tienes que saber cuándo llevarlo recogido, cuándo ponerte volumen, cuándo alaciarlo. Ejemplo, otra vez conmigo. Cuando no traigo volumen en esta parte de mi cabeza, enfoca demasiado esta área. No está proporcionado. Entonces, yo me hago recogidos o me hago así la cabellera, güey, para que se vea un bultote. Ahora se ve proporcionado. Y lo vas a encontrar en muchas idols. Por ejemplo, Jennie, Wonyoung. Siempre tienes que revisar qué se ve mejor con lo que te estás haciendo. Al igual que el outfit, los accesorios, todo. Nunca pienses nada por separado. Que si no, vas a sentirte rara en las fotos de la quinceañera. Y eso es lo que no queremos. Número 4. Coloca primero un rubor claro y luego un rubor más fuerte para crear dimensión. En la cámara se ven exactamente iguales, pero te juro que son diferentes. Préstale atención a esto. Entran dentro de la misma gama. Es el tono naranja coral. Volvemos a la técnica de la brocha plana y peludita. Este es mi rubor claro. Es el que ya me puse. Te voy a revelar un secreto de estado. Y es que, chica, nosotras las que tenemos esta zona de aquí de nuestra cara ancha, porque tenemos cabeza cuadrada, cabeza circular, colocarte el rubor clarito sin exceder esta L que tú encuentras de tu nariz hasta el final de tu ceja. Esto de acá no tiene rubor. Vas a concentrar la atención de este lado. Si yo me pongo hasta acá, quiero que cheques cómo esto se ve continuo y esto se corta aquí.
También si me pongo de lado, se ve más grueso que esto de acá. Se ve dimensionado. Y en el centro te vas a colocar uno que sea más oscurito para darle profundidad. En vez de nada más haberme puesto el rubor así de este lado, como están acostumbrados. Checa. Mi cara se ve más para allá y esto se ve como que skinny. Construye el maquillaje de poquito en mucho, así como le estoy haciendo. Todo es por capas. Las cebollas tienen capas. Tu mejilla no está para abajo, en realidad tu mejilla está inclinada, entonces tú lo vas a conservar todo aquí, chiquita. Y con esto dicho, viene el número 5. Caras redondas y cuadradas, eviten el contorno y el rubor en los pómulos. Si tu objetivo no es aumentarte la edad con el maquillaje, hazme caso. Si tú te haces tu contorno así como normalmente ves, la cara se ve más larga y caída. Si tú tienes esto de aquí ancho, aquí mismo la sombra de aquí te lo está marcando. Puedes hacer una línea aquí abajito, abajo del pómulo. Y conectas para acá y ya nada más difuminas un poquito. ¿Ves eso? Me acerco, no lo puedes notar. Todo está puesto por planos. Tú planas aquí tu cachete, puedes ver que aquí tienes un plano. No somos un papel recto, tenemos dimensión. Si te memorizas plano, triangulito y plano caído, créeme que se te va a facilitar todo. Ahorita que yo estoy haciendo los ejercicios, espero tengas tus manos lavadas, haz esto. Siente la forma de tu cara. Trata de ubicar dónde están tus mejillas, tus ojeras, todo. Ubícalo. Tu cara es diferente a la mía y tienes que saber qué es lo que ocupas. Esta zona de aquí la quiero reducir, por ende me aplico aquí como que una tipo L. El contorno es para reducir. Quiero que revises cómo este lado de aquí se ve ancho, este se ve centrado. Y esto es para que no agrandes tu rostro de manera innecesaria. El contorno es una sombra. Si eres de piel muy clara, te recomiendo tonos fríos que son más tirándole al gris. Y si eres de piel morena o oliva como yo, unos tonos neutros. ¿Te quedó claro todo eso? Ok, vamos con el número 6. Tu delineado no lo hagas más largo que tus cejas. Ok, entiendo si tu estilo es alternativo y prefieres hacer eso, está totalmente válido. No sé si hayas escuchado un dicho que dice, las cejas son el marco de tu rostro. O no sé si fue un TikTok. Creo que hoy en día ya no se dice un dicho, es un TikTok. Dejando a un lado que estoy muy guapa, quiero que revises mi cara. No es que realmente se vea mal, pero si tú quieres un delineado que te llegue hasta la entrada, tienes que alargar tu ceja. Si te pasas del marco de tu cara, estás rayando sobre pared. Eso sonó muy profundo. Es muy importante revisar también los ángulos. La gente no solo te ve por delante, también te ven de lado y por detrás. Mi ceja termina aquí y el delineado, aunque quedó chido, termina acá. Eso hace que mi cara se vea así. ¿Cactas? ¿Entiendes? Arsa. Si tú disfrutas de este tipo de delineado, estira tu ceja. Son los pequeños detalles lo que hacen la diferencia. Descubrí que puedo bajar mi silla y quedar más centrada en vez de estar acercándome como tonta a la cámara. Vámonos con otro número que no recuerdo cuál es. No mezcles en tu maquillaje colores fríos con colores cálidos. Te la voy a poner sencilla. Hay fríos, cálidos y neutros. No sabes qué chingados es uno y otro. Ay, sí, yo tampoco. Tú ves de color rosa y dices, rosa pues es cálido, ¿no? ¡Ey, correcto! Este es un rosa cálido. Se ve medio naranja, pero sabes que es rosa. Y si tú ves este de acá, que dices, güey, no sé si es rosa o morado, es un rosa frío. Y como puedes ver, todos son rosas. Si lo pones este lado de este otro, este se ve rojo, pero es rosa. ¿Sí? Te voy a poner otro ejemplo. Estas dos paletas tienen colores cafés, colores tierra. Pero ¿qué pasa si ponemos este tono café al lado de este tono café? Como uno al lado de otro, este se ve completamente gris y este se ve naranja. Como no son de la misma tonalidad, no los voy a mezclar. ¿Ya qué voy con esto? No importa tu colorimetría. Obviamente otros colores te van a favorecer más que otros, pero eso de que los test, de que, güey, te queda el color amarillo garbanzo. Sí, hay unos que te iluminan más que otros, pero en el maquillaje es más la armonía que generes entre todos los colores que estás utilizando. Ah, que si te queda mejor el rosa que el azul. Este te sirve como base, este para dar color y este para dar profundidad. No se ve raro. ¿Qué tono de rubor puedo utilizar? Este. Tampoco se vería raro utilizar este. ¿Ves cómo todos los colores no se ven extraños uno pegado al otro? Ya son cargados, tal vez de labial me pudiera ir por algo así. No se ve raro, aunque sea café. Esto es lo que pasa cuando pones un color que es más potente
y más naranja al lado de los fríos. Ahora todo lo que llama la atención es ese color. Eso quiere decir que el énfasis está ahora en tus labios. Oye, pero me quiero maquillar de color rosa. Ok, agarras tu sombra, te puede ser un buen rubor. ¿Ves? Pero tal vez quisieras un rubor rosa. Entonces agarras un rubor rosa cálido. Es como todos los colores armonizan. Y de labial agarramos un labialcito así. ¿Qué pasa si ponemos un morado fuerte? Lo único que puedes ver es el labial. Y espero que esto te haya abierto un poquito más los ojos y hayas entendido de manera más sencilla con el ejemplo que te di. Número 8. Los correctores de color se mezclan con tu base para que funcionen. Y te voy a poner el ejemplo que acabo de grabar hace poquito y lo subí a Instagram. Los correctores básicos son el naranja y el verde. De ahí no necesitas moverle mucho. Vas a mezclar tus correctores en la palma de la mano, aplicas el corrector, lo difuminas con una esponjita y quedas chula para ponerte encima una capa ligera de tu base. Siempre les he recomendado no ponerse excesiva cantidad de base, sino enfocarse en lo que tienes que corregir, porque por eso quedas toda pastelosa, toda sudorosa. A ver, pasamos al tip número 10. Si tú tienes poros abiertos o cicatrices, utiliza una brocha densa para aplicar el producto. Ok, he cambiado la iluminación para que se aprecie un poquito más. Aquí yo tengo mis cicatrices de acné, muchachos. Cuando yo hago esto, se está metiendo el producto en esos pocitos que tenemos en la cara. Pues agarras tu esponja y ya la puedes aplanar para que pues se difumine. ¿Ves cómo quedó lisita? Güey, punto y aparte, pero pedí un polvo en Shein, güey, que yo pensé que era igual así grande de la marca Mistin. Mira lo que me dio, güey. Traes un pinche trapito. No puedo. Puedes meter así el polvo para sellar. No se queda el maquillaje solo en la superficie, sino que hiciste que se integrara en tu piel. Tip número 9. La colita se te mueve. Tu corrector es para corregir, no para pintarte toda la cara. Una brochita con un color que sea igual a tu tono de base. Vas a ir colocándolo en las manchitas que quieres eliminar. Y las difuminas, ya sea con el dedo, con una brochita densa. También puedes hacerle con un hisopo. Es una técnica que aprendí de la maquillista de Blackpink. Número 10. Mide y recorta tus pestañas mientras dejas que se seque el pegamento antes de aplicártelas. Tú te has querido poner pestañas postizas, no puedes, porque es complicado para ti, porque no te quedan, porque la vida no te quiere, porque el mundo es injusto. Hay pestañas que tú, como párpado caído, no puedes utilizar. Y ni modo. Nunca dejes que tus pestañas postizas toquen tus cejas. Aquí tiene un hilito salido, que es el que normalmente se despega. Yo lo corto. Han estado tiesas desde el día de su creación, así que tenemos que suavizarlas. Tú vas a poner tu espejito acá abajo, porque necesitas ver debajo de tus propias pestañas. Si se salen de tu ojo, de esta esquinita, no le tengan miedo a cortar el excedente. Le puedes cortar como que un pedacito y ya te las pegas. Pones tu pegamento y trata de aplicarle también lo suficiente en las esquinas. Ya se me manchó de ahí abajo, lo voy a limpiar. Deja que se seque a tal grado que no esté tan aguado ni tal, porque luego de desesperada, ay, vas a ponerte esto así en el párpado y nada más te embarras de pegamento, güey. Pégala primero del centro. La pueden maniobrar un poquito. A mí me gusta pegarlas sobre mis pestañas. Las junto con mis propias pestañas. Trata de aplanarlas como si quisieras cepillar para arriba tus pestañas. Así. Wow. Y son pestañas de 5 pesos de los Sheins, güey. El tip número 11. Estira los pliegues, difumina el corrector y sella. ¿Qué es lo que hago? Estiro, difumino, utilizando mi polvo de 100 pesos de Shein, que fue una estafa, sella. Es todo. Creo que este es el número 13 y ya les di un adelanto hace rato. Usa hisopos para corregir errores. Yo me compré estos en el Miniso y me gusta porque tienen una puntita y un lado así redondo. Cuando la riegues con algo, no haces eso. Pasas esta cosa, lo eliminas con el lado seco y ¡oh! Ahora sí, como dicen, batallas porque quieres. Llegamos al final. Los productos líquidos van primero, luego los de crema y al final el polvo. Mi polvo de 100 pesos de Shein.
te aconsejo mucho que evites texturas que no entiendes. Si tienes iluminador en polvo, no necesitas iluminador líquido, es nada más mercadotecnia. Ya todas las marcas no saben qué sacar y sacan muchas cosas en muchas presentaciones cuando todas son los mismos colores, las mismas fórmulas, nada más que más densas o más líquidas. No caigas en eso porque eres principiante. ¡No lo ocupas! ¿Qué tal? Yo espero que este video lo hayan disfrutado, al igual que los tutoriales. Estos tips te sirven para todos los maquillajes. O sea, no creas que nada más para el maquillaje coreano, maquillaje doujin. ¿Te gustaría una segunda parte de este video? Déjame en los comentarios porque tengo aún más consejos. Tampoco quiero aburrirlos en caso de que no les guste este contenido. Quiero aprovechar para que ustedes entiendan de la manera menos compleja y profesional existente aspectos en el maquillaje que nadie les explica. Te invito a que te unas a mi canal de difusión en Instagram para que también participes y que me sigas en mis demás redes sociales. Yo soy Giselle Kim, tu mami del doujin, y nos vemos el próximo sábado. ¡Chao, chao!